Hola, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Qué lindo verlos, que se hayan sumado desde sus casas a acompañarnos y porque hay una inquietud de crecer o avanzar. Y el tema de hoy es un tema que me llama mucho la atención porque es un tema que muchas personas se deben estar preguntando en estos tiempos, quizás todas se estén preguntando cuál es el significado de la vida, cuál es el sentido de la vida. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta decir, ¿para qué estoy? ¿Tendrá valor mi vida? ¿Tiene sentido lo que yo hago? Quisiera contarles, para comenzar, la historia de un hombre llamado Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Él, por quedarse a cuidar a sus padres ancianos, pudo haber salido de Austria y salvar su vida, pero por quedarse a cuidar a sus padres, con su esposa embarazada, se quedó y terminó en un campo de concentración. Al tiempo que lo liberan del campo, sale y descubre que sus padres y su esposa habían muerto. Y este hombre, después, siendo ya era médico, terapeuta, él comenzó a decir unas cosas muy interesantes. Y él decía que la prisión le pudo quitar todo, o casi todo, menos su actitud frente a la vida. Entonces yo me pregunto, si uno tuviera en claro el significado de la vida, quizás tendríamos que tener la actitud de Viktor Frankl, la actitud de decir, la actitud nadie me la quita, no importa los problemas o las dificultades que estoy viviendo. Y quisiera leer en este momento algunas de sus frases. Él, por ejemplo, él dijo que si teníamos un porqué, tendríamos el cómo. Teniendo un porqué de la vida, vamos a salir adelante, luchar por la familia, por los hijos, por un trabajo, por ser ciudadanos que afectemos a nuestra sociedad para bien. Y él decía lo siguiente: las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa: tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. Y dijo, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Y nosotros como cristianos entendemos que Dios ha preparado un camino para nosotros y vamos a recordar un poquito 5 aspectos de nuestra definición como cristianos. Que como cristianos encontramos primero identidad, ¿quiénes somos? Como hijos de Dios sabemos quiénes somos y tenemos identidad. 2, tenemos origen, sabemos de dónde salimos, sabemos en dónde empezó todo, en el corazón de Dios. Hay origen a nuestra vida. 3, hay un significado, el para qué estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene un para qué está en la vida. Hay que encontrarlo, hay que definirlo, hay que asegurarlo, hay que buscarlo. Y 4, tenemos propósito, el cómo debemos vivir. Entonces, si tenemos significado, después tenemos propósito, que es, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito al respecto. Y 5, como hijos de Dios, entendemos que tenemos un destino, que sabemos a dónde vamos al final de nuestros días. Entonces, esas son 5 definiciones que le dan significado a nuestra vida: identidad, origen, significado, propósito y destino. Preguntando a distintas personas cuál sería el significado de la vida, muchos dirán tener éxito, tener riquezas, tener familia, lograr cosas, fama, ser importante, ser valorado. Pero entendemos que la vida comienza y termina en el proyecto de Dios, el hacedor de todas las cosas. En Juan 1:3 dice, por medio de Él, de Dios, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y si hoy estás en vida, has sido creado por Dios. Y Dios tiene un propósito, tiene valor para dar a tu vida. Quizás no lo has pensado mucho, quizás has estado viviendo día a día sin darle importancia al uso de tu tiempo, de tus energías, de tus recursos. Pero hoy vamos a seguir descubriendo que en Dios hay mucho significado. Y como Dios es el creador,
Él envió a su Hijo Jesús. Ahora, en estos días festejamos la Pascua y vamos a ver la razón de Jesús, el significado de Jesús en Marcos 10:45, donde dice: porque el Hijo del Hombre, por Jesús, tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Entonces Jesús es nuestro ejemplo en que vino a servir y a alcanzarlos a nosotros como seres humanos para que nuestras vidas tuvieran sentido, tuvieran propósito y tuvieran valor. Jesús mismo en Juan 10:10, ese versículo tan conocido, dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no una vida chata, pobre, escasa, una vida abundante, llena de cosas importantes, de valor, de logros. Entonces, quiero avanzar en entender cuál es el significado de nuestras vidas. Podríamos decir que hay 4 aspectos. Primero, es buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad. Ahí encontramos significado en buscar el reino de Dios. El reino de Dios es una manera de vivir, es un estilo, es una filosofía, podríamos decir, es una fe que nos lleva a vivir de cierta manera. Mateo 6:33 dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, el significado que Dios quiere dar a nuestras vidas es que busquemos primero el reino de Dios. La prioridad es agradar a Dios. Y Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, podríamos decir ni autos, ni televisores, ni dinero en el banco, ni fama, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nos acercamos a buscar el significado en el reino de Dios, vamos a encontrar estos beneficios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, para obtener significado en nuestras vidas, debemos buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad. En segundo lugar, de 4 puntos, ¿cuál es el significado de nuestra vida? Es proclamar a Cristo y compartir su amor con los otros. 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes, les dice al pueblo, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados, elegidos, apartados para anunciar los hechos maravillosos de aquella persona que es Dios y que nos llama desde las tinieblas a su luz admirable. Y te pregunto, ¿cuánta luz hay en tu vida? Qué hermoso que sea el reflejo de compartir a Dios y compartir su amor. Fuimos creados por Dios y equipados con talentos y habilidades para realizar buenas obras, ser personas activas, dinámicas, influyentes, que es otra manera de proclamar a Cristo y compartir su amor. Efesios 2:10 dice lo siguiente: nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios nos ha preparado muchos desafíos por delante, muchas oportunidades, muchos privilegios, porque hemos sido creados, hechura de Dios, para realizar buenas obras. Y qué mejor manera de compartir las buenas nuevas es realizar buenas obras. Ser solidarios, generosos, atender a los demás, fijarnos en los que sufren desde nuestro pequeño lugar en el mundo, abrir nuestra mirada y bendecir a los demás. En 1 Corintios 13:13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué mayor testimonio podemos dar en proclamar a Dios y a Cristo? Es que en nosotros haya fe, esperanza y amor, lo que este mundo necesita. Pero primero nosotros, entendiendo ese significado de nuestras vidas,
es que Dios nos va a llenar de fe, esperanza y amor para poderlo transmitir a los demás. Repasamos el número 1 de 4 aspectos del significado de nuestra vida: es buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad. 2, proclamar a Cristo y compartir su amor desde nuestros talentos, nuestras buenas obras, entendiendo que Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Tercer lugar o tercer aspecto es conocer y crecer en la palabra de Dios. Somos llamados a crecer. La palabra de Dios es útil para enseñarnos a cómo vivir, a cómo superar problemas, a cómo criar hijos, a cómo sacar adelante un matrimonio, a cómo ser un excelente jefe, un excelente estudiante, un mejor empleado. En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Debemos crecer y conocer la palabra de Dios. Al ir creciendo vamos a ir aplicándola en nuestras vidas y saliendo adelante, organizando nuestras finanzas, tomando tiempo con nuestros hijos, siendo sabios en nuestros hábitos de salud, de alimentación. La Biblia tiene tanta riqueza práctica para revelarnos. Por eso en Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Acá tenemos 2 grandes beneficios. Que tememos a Dios es tenerle respeto a lo que es Dios. Y eso nos va a traer sabiduría y traer también inteligencia al conocer lo santo. Colosenses 1:10 dice lo siguiente: para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá habla de que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos problemas económicos, busquemos en la palabra, en libros que conocen la sabiduría de Dios. Tenemos problemas de matrimonio con los hijos, tenemos miedos, tenemos ansiedades. Bueno, la Biblia es una palabra de Dios útil para enseñarnos a vivir. Así, entonces, el punto 3 es conocer y crecer en la palabra de Dios. Punto número 4, para encontrar el significado de nuestras vidas, es ser sal y luz. Tenemos que ser sal y luz. La sal da sabor, como sabemos, sala, y la luz ilumina, brilla, trae refugio, trae bendición. Siendo sal y luz es demostrar la vida de Dios a través de nuestras vidas. Debemos ser personas que afectamos para bien nuestra sociedad. Salamos donde estemos, traemos buenas palabras, traemos honestidad, traemos respeto, traemos buena conducta, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Vemos que la bendición de Dios en Génesis 1, 26 al 28 y también en Salmo 8, que la bendición de Dios es que nosotros llevemos fruto, que nos multipliquemos, llenemos la tierra y la gobernemos. Qué tarea, qué responsabilidad que tenemos en el significado de nuestras vidas. Llevar fruto, multiplicarnos, llenar la tierra, donde estemos en nuestro lugar de influencia, la escuela, el trabajo, la universidad, el barrio. Donde estemos, somos llamados a ser de bendición, personas amables, respetuosas, desafiantes. Nuestras vidas diarias tienen que ser un testimonio de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué ven otros al observar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu manera de trabajar, tu orden, tu servicio a Dios? ¿Qué ven los demás? Dios quiera que vean en tu persona una persona que tenga todo el significado encontrado en Dios, que su vida es valiosa, que tiene buenas obras, que tiene en orden su vida y brilla y es sal y luz donde está. 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ese es nuestro desafío, ser transformados, renovados
aprender a navegar estos tiempos difíciles, pero ser transformados, dejar lo viejo, dejar lo que nos sirve, dejar atrás malos hábitos, malas maneras de pensar y ser transformados a la imagen misma de Dios. Como seres humanos sabemos muy bien que por nuestra cuenta tendemos al autocentrismo, a pensar en nosotros mismos, a pensar en el ego, en lo que a mí me duele, a lo que a mí me afecta. Pero el llamado de Dios en el significado de nuestras vidas es tener una vida que ponga el centro en Cristo, en buscar el reino de Dios. Que Cristo, ese que murió en la cruz por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos, para darnos propósito, que ese Cristo sea nuestra luz, nuestro ejemplo, y que nosotros desde nuestro pequeño lugar crezcamos y reflejemos el significado que Dios da a nuestras vidas a través de buenas obras, buenas actitudes, de crecer, de valorar a los demás, perdonar, dejar las amarguras y los resentimientos. Hay tanto por la cual vivir si entendemos que Dios es el que provee el significado para nuestras vidas. Por eso te aliento en que en estos momentos te pongas a pensar y recordar que tu vida es valiosa, es preciosa, es única y que Dios tiene un propósito eterno para tu vida que comienza en este mismo momento. Chau, chau, que Dios te bendiga.